un resultado de una encuesta. Los datos son de alguna manera simulados, pero tienen todo lo que necesitamos. Cuéntenme, ¿qué hay ahí? Si es que están con computadores, cuéntense las personas que están alrededor del computador, pero que me ayuden a ver. ¿Qué pueden encontrar en esa encuesta? Primero, tienen una georreferenciación. Perfecto, ¿cierto? ¿En qué sistema de proyección está? ¿En qué sistema está de coordenadas tenemos? En coordenadas geográficas. ¿Cómo sabemos que son geográficas? Porque ya reconocemos valores de latitud y longitud. En el caso de la longitud, valores alrededor de qué podíamos esperar. Longitud menos 79, latitud menos 2. Menos 2. ¿Ya? Fíjense que el Cubo Toolbox me hace algo extraño. El dato que me extrae el valor me da una sola columna con el dato de latitud, longitud, altura, mientras que también al mismo tiempo me da separados los valores. Entonces nosotros vamos a tratar de utilizar esta función de acá. ¿Sí? Vamos a tratar las que ya está separado por columnas. Sigamos recorriendo. ¿Qué encontramos? ¿Qué variables vemos que están disponibles? Código de la muestra. Me dice la precisión con la que fue capturado el dato. Es muy importante para mi estudio reportar ese tipo de variables o anomalías. Lo ideal fuera que todas mis precisiones estén en un rango de 3 a 12 metros, que es lo que me permite la tecnología de posicionamiento global con dispositivos de tipo navegador. Si es que ahí me aparecen errores de 100, 200, 300 metros, eso significará que la encuesta está mal. O sea, están tomando mal este valor de georreferenciación. Entonces, de por sí ustedes no crearon esta variable, pero les entrega el Cubo Toolbox para que ustedes sean conscientes de con qué precisión les está dando. Luego me crea un código, bueno, en este caso, en esta encuesta teníamos un código de muestra, en este caso es la misma encuesta que habíamos visto de leche, cada transportista cuál es la capacidad de sus litros de leche, etcétera, etcétera, el material del tanque, número de proveedores a los que hace el recorrido esa ruta, etcétera, etcétera. Y al final ustedes van a ver una serie de variables, como por ejemplo, presencia de mastitis, prueba de brucelosis, resultado de tuberculosis, nivel de contaminación, en el cual de alguna manera yo he tratado de simular algunas variables que a ustedes les pudiera interesar. Cualquiera de estas que sea el objeto de su estudio, georreferenciada. Ese es el valor de la información que vamos a tener. ¿Sí? Aquí hay 10 tipos diferentes de variables alrededor de epidemiología, pero que ustedes pueden simplemente dedicarse a una sola y ese puede ser su trabajo de exploración. ¿Sí? Ahora, una vez teniendo esta información, ¿cómo la llevo a QGIS? ¿O cómo la administro? Vamos a abrir el programa. QGIS lo van a reconocer por este icono. Este es el logo del programa. La aplicación es QGIS Desktop. ¿Sí? Dependiendo de la versión instalada, les recomendamos la 3.24. Cuando se abre QGIS por defecto, me da un espacio completamente en blanco, entonces vamos a ver así de volada cuáles son los principales componentes de la aplicación. ¿Sí? Se demora un poquito en abrirse. De manera, este es el entorno de QGIS. Tenemos en la parte superior opciones, en la parte lateral ventanas y en medio un espacio en blanco donde se van a desplegar los datos. Este es el entorno básicamente de QGIS. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿mis datos en qué formato están? ¿Qué formato es el Excel? Todos los archivos dentro de mi computador tienen un determinado formato. En este caso es un XLXS. Es el formato del archivo. QGIS no va a leer directamente ese tipo de archivos. Por lo tanto, necesito transformarle. ¿Cuál es el tipo de formato que lee QGIS? Así como que básicamente y muy genérico, es un archivo de texto plano. ¿A qué llamamos a un archivo de texto plano? Simplemente a un archivo en un bloc de notas. Un TXT. ¿Ya? Entonces, para nosotros es tan fácil como seleccionar toda la tabla. Seleccionar toda la tabla. Son 100 en total.
141 registros, ¿sí? Tan fácil como control C, seleccionada mi tabla y abro un bloc de notas. Y en el bloc de notas le voy a pegar esta información, ¿sí? En el bloc de notas lo que tengo que reconocer es cuál es el orden de la información como tal, ¿sí? Aquí pareciera que todo está en desorden y que no conservan ningún orden lógico. Pero la verdad es que sí. Cuando nosotros estamos en el Excel está ordenado por filas y columnas y por celdas. En este caso, ¿qué separa a cada variable? Una columna. Cuando yo hago copiar-pegar en un bloc de notas, lo que separa las columnas es un espacio grande que se llama tabulador. Entonces, lo que pareciera ser un desorden, aquí está separado por tabulación. ¿Sí? Control C, control V. El rato que se pega estos datos están separados. ¿Cuál es el separador entre cada variable? Es un espacio grandote que nosotros llamamos tabulación. Luego necesito saber el dato de las coordenadas, en qué formato está ese número. ¿Sí? Ya sabemos que es una coordenada geográfica que va a representar latitud y longitud. ¿Sí? Y tengo que darme cuenta cuál es el separador decimal. ¿El punto o la coma? Coma. En este caso es la coma. Depende la aplicación que ustedes estén utilizando, hay muchas veces que el separador decimal es el punto. Y solo por esa característica es posible que ya no se desplieguen sus datos. ¿Sí? Entonces necesitan saber cuál es el separador de cada columna y si es que el separador decimal es el punto o es la coma, para no confundirse. ¿Ya? Listo, nos vamos a QGIS. Perdón, ya le guardamos este archivo y le vamos a dar una ubicación. Yo le voy a guardar en una carpeta en el escritorio. ¿Sí? Ustedes son más ordenados, van a guardarle en otro lugar. Esto es la carpeta práctica número 1. Por supuesto, a esta le voy a llamar base de datos leche. ¿Qué formato es este archivo? Es un archivo de texto. Listo, con esta información me voy a QGIS y en QGIS, al iniciar el programa, sin nada de información, me voy a fijar en la esquina inferior derecha. Aquí me está avisando en qué sistema de proyección está trabajando. Yo les había dicho que los sistemas de proyección tienen un código para reconocer en cuál están. Entonces, en este caso está en el 4326. ¿A qué corresponde ese código? A coordenadas geográficas. Ustedes tienen que fijarse en eso. No pueden mezclar coordenadas geográficas con coordenadas proyectadas. Tienen que ser o solo geográficas o solo proyectadas. El momento que intentan mezclar geográficas con proyectadas van a tener problemas porque no les va a aparecer la información en el mismo lugar. Entonces, en este caso, mi información ya viene con coordenadas geográficas y mi proyecto por defecto está en coordenadas geográficas. ¿Cómo puedo saber eso? Gracias al código que aparece en la esquina inferior. ¿Ya? Luego, nos dirigimos a la parte superior donde dice capa y yo puedo añadir capas. Tengo un montón de fuentes para poder traer datos. En este caso voy a traer el archivo de texto. Entonces la opción que ustedes van a buscar es la que se dice añadir capa de texto delimitado. ¿Ya? Le damos ahí un clic y se nos va a abrir una ventana. De primera forma parece medio intimidante por la cantidad de opciones, pero yo lo que quiero es que ustedes se fijen qué nomás vamos a tocar aquí para cuando les toque a ustedes hacer en casa no se pierdan entre tanta opción. Les voy a dar las más importantes. Primero, ¿cómo funciona el programa? En este caso me dice dónde está el nombre del archivo. Y por cada nombre me pide dónde está la dirección o la ubicación de la información que guardé. Entonces, sí o sí ustedes necesitan manejar su computador para saber en dónde están guardando las cosas. En mi caso, les doy a los 3 puntitos y me voy al escritorio donde guardé en una específica carpeta y aquí está mi base de datos leche. El TXT me reconoce automáticamente, no tengo problema. Le digo en abrir y ahora tengo que ir configurando todas las opciones que me da. Comencemos con el primer grupo de opciones.
formato del archivo. En este caso, ¿no es cierto?, me dice, ¿por qué está delimitado? Yo tengo que pasar del delimitador y decirle, el delimitador es el tabulador. No me estoy inventando los datos, es porque cuando le pasé al archivo de texto, me fijé en qué formato se guardó ese dato. ¿Sí? Entonces yo sé que el formato es tabulador. Existen varias opciones, puede que el separador de columnas sea la coma, puede que sea el punto y coma, puede que sean los dos puntos, ya depende de la aplicación con la que estén trabajando para que les entregue los datos. En este caso, para mí lo más fácil es abrir el Excel, del Excel control C, control V, automáticamente la columna se convierte en tabulador. Seleccionamos tabulador. Opciones de registro. En este caso me pregunta, ¿el primer registro de mis datos corresponde al nombre del campo? ¿Sí o no? ¿Qué significa eso? Me dice, el primer registro, la primera fila, ¿corresponde con el nombre de la columna? ¿Sí o no? Sí. Entonces aquí debo avisarle al programa que sí, el primer registro contiene. Existen muchas bases de datos que a veces vienen sin nombre del encabezado. ¿Ya? Pues ahí depende de ustedes de cómo lo van a alimentar. En este caso el primer registro sí contiene. Luego le pedimos que nos ayude detectando el tipo de campo. ¿Cuál es el tipo de campo, el tipo de columna que me reconoce? Si por ejemplo encuentra solo números, me va a decir que es una variable numérica. Si es que encuentra solo texto, me va a decir que es una variable solo de texto. Entonces aquí si me detecta solo sí o no, me va a decir que es una variable dicotómica, es solamente un booleano, sí, no. Le pido ayuda para que me ayude detectando el tipo de cambio que es. Y luego me pregunta, ¿el separador decimal es la coma? ¿Qué le debe decir? ¿Sí o no? Sí. Vamos a revisar. ¿El separador decimal es o no es? Ustedes tienen que fijarse. En este caso, sí. Sí es la coma el separador decimal. ¿Ya? Bajamos un poco más y ahora me pide definir la geometría del punto. La geometría del punto está definida por sus coordenadas. En este caso, tengo que escoger el campo que contiene la coordenada de latitud y el campo que contiene la coordenada de longitud. En este caso, la coordenada de longitud es la coordenada Y, coordenada de longitud, y la coordenada X es la coordenada de latitud. ¿Sí? Escogemos de todas las variables que están la que corresponde. Si es que es necesario, ustedes le agregan un valor Z, es decir, un valor de altura. Si no es necesario, no le agrego. Luego, le tenemos que especificar cuál es el sistema de proyección en el que estamos trabajando. Aquí automáticamente, por defecto, me dice, estás en el 4326 WGS84. Es el correcto. Pero si es que estuvieran trabajando con otro sistema, ustedes aquí en este botón van a buscar de toda la biblioteca de sistemas de proyección de todo el mundo cuál es el que a ustedes les corresponde. ¿Sí? Si es que por alguna razón están trabajando con coordenadas proyectadas en metros, deberán escoger este otro sistema, el WG64 UTM Zona 17 Sur. ¿Cómo les reconozco? Por su código. En este caso este lleva el código 22717. ¿Sí? No le está reconociendo los campos. Necesita antes haberle dicho que el separador es el tabulador y el valor numérico. En este caso, el que estamos utilizando es el 4326, el WGS84. ¿Ya? Le digo aceptar. Y en la parte inferior, a manera de ejemplo, el programa me va a mostrar una previsualización de mis datos. Si es que mis datos corresponden a las columnas, ustedes ven que aquí ya está bien separada, por ejemplo, la latitud, la longitud, y todas las variables están ya de manera ordenada, significa que QGIS leyó específicamente ese valor. ¿Ya? Cuando está todo configurado, simplemente le doy en añadir. Y puedo ya cerrar este archivo. Y van a desplegarse en pantalla cada una de las coordenadas que ustedes hayan desplegado. Para tener una idea en dónde estoy ubicado, porque esto está como un espacio completamente en blanco, ¿sí? Puedo llamar a lo que se llama un mapa de fondo, para tener una referencia, para saber que estoy en Ecuador, para saber que no me equivoqué en el orden de las coordenadas.
En esta sección donde dice el navegador, ustedes pueden simplemente bajar, bajan, y tienen una sección que se llama X y Z Tiles. ¿Qué hace esta sección? Me da a disposición un servicio de mapa web que se llama OpenStreetMap. Todos los mapas que veíamos en las aplicaciones anteriores, también en QGIS. Dándole un doble clic, yo puedo ahora ponerle de fondo a ese mapa y ahora voy a tener mis datos sobre un mapa de referencia y un mapa de fondo que también me sirve para saber dónde está mi ubicación. ¿De acuerdo? Ese es el proceso, por decirlo, con el que tenemos que familiarizarnos. No es complicado, simplemente tenemos que darnos cuenta qué estamos escogiendo. ¿Sí? Ahora, de manera introductoria en el programa, cuando yo ya tengo estos datos desplegados aquí, yo tengo las opciones de poder hacer zoom más, poder hacer zoom menos, y en caso de que esté perdido, simplemente clic derecho, puedo hacer zoom a la capa y me va a mostrar todo el espacio en donde está. ¿Sí está bien? Sí. Acá en esta sección donde dice capas, cuando hablábamos de la definición de los sistemas de información geográfica, decíamos que para modelar la realidad, cada elemento que queremos representar es una capa. Entonces, en este caso, fíjense, cada capa se maneja de manera individual. Entonces, si yo quiero el mapa de fondo, puedo prenderle o apagar. Si es que quiero mis puntos georreferenciados, igual, puedo prenderles o apagándoles, dependiendo de lo que necesite. Si es que quiero cambiarle la forma, el color de ese elemento para que se vea gráficamente, simplemente doble clic sobre el icono y me va a llevar a sus propiedades de simbología. ¿Qué es la simbología? Nosotros podemos cambiar el tipo de elemento, el color, el tamaño y la forma. ¿Sí? Yo voy a cambiar, a ponerle unas pequeñas... Yo voy a ponerle un triángulo como elemento. ¿Sí? Selecciono el triángulo y le digo en aceptar. Cada puntito se convierte, en vez de ser un punto, un triángulo. Depende de lo que es lo que ustedes quieran mostrar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el verdadero potencial de los sistemas de información geográfica? El verdadero potencial es que el sistema de información geográfica, aparte de mostrarme los datos geográficamente, tiene acceso para leer la base de datos como tal. Y la base de datos como tal se llama atributo. ¿Cómo veo los atributos de ese elemento? Simplemente dándole un clic derecho, abrir tabla de atributos. Y aquí puedo ver toda la base de datos que habíamos hablado hace un momento. ¿Ya? En relación a la tabla de atributos y en relación a la simbología, yo puedo modificar o cambiar los elementos. Por ejemplo, vamos a escoger una variable. Por ejemplo, el nivel de higiene. Tengo una variable que se llama nivel de higiene, en el que tengo categoría regular, buena y categoría mala. Y yo quiero que en el mapa se cambie la simbología en función de esta categoría. ¿Cómo haríamos? Fácil. Nos vamos a su simbología en la sección donde dice capa, clic derecho y nos vamos a sus propiedades. En las propiedades hay un montón de opciones que podemos hacer. De momento nos vamos a quedar con simbología. En simbología, aquí me está dando el carácter único para todos los puntos. Pero si es que yo le cambio a carácter categorizado, me da la opción de escoger una variable y en función de esa variable asignar un color a cada simbología. Estamos hablando de la variable higiene, nivel de higiene. ¿Sí? Selecciono esa variable y le pido al programa que lea la base de datos y me clasifique. En este caso, ahora me da las tres opciones y yo puedo asignarle un color para el manejo de higiene buena, mala o regular. El rato que acepto, los iconos se conservan, en este caso porque tienen la misma forma, pero ha cambiado la simbología. Y yo ya puedo darme cuenta que todos los que sean de color verde manejarán una buena higiene, por decirlo así. Los que estén de tomate, una higiene regular, mala, y los que estén en morado, una más buena. Puedo cambiarles, en este caso, si es que quiero resaltarle, puedo incrementar el tamaño para que se vea más y se resalte en mi mapa dónde están los sitios o los centros que manejaron mejor su higiene.
Puedo cambiar el color y la forma para saber en dónde están los que están realmente malas. ¿Sí? Y de esa manera ir construyendo el mapa que quiero representar. Porque existen algunas variables que interpretadas espacialmente pueden darme otra perspectiva en mi estudio. ¿Sí? Y esto es lo que permiten hacer los sistemas de información geográfica. De momento, ustedes podrán, ya están en la capacidad de generar una encuesta, salir a muestrear datos, siguiendo solamente estos pasos, poder desplegar esa información sobre un mapa. ¿Ya? No me preocupo mucho en explicarles cada detalle, cada paso, cada clic, porque hay tutoriales mucho mejor de lo que yo puedo explicarles en este momento. Lo que quiero es que no se pierdan en este mar de conocimiento. ¿Sí? El siguiente paso de esta información es empezar a hacer análisis. ¿Cómo qué análisis puedo hacer? Como interpolaciones, áreas de influencia de un determinado valor, ¿no? O simplemente dar el foco de infección en donde está un determinado sitio. ¿Ya? Vamos a ver, para terminar, una última opción, que en este caso es que se llama un geoproceso, que se llama el área de influencia. ¿Ya? Vamos a coger a solo los elementos que fueron muestreados como que manejan mala higiene, para decir que esos sitios tienen un radio de influencia, me invento, de 300 metros. Todo lo que esté a 300 metros de ese punto puede ser afectado. ¿Sí? Ustedes pónganle la denominación que quieran. Yo me estoy inventando. ¿Ya? Entonces, un análisis, un geoproceso como tal se llama un radio de influencia. En este caso quiero generar un radio de influencia de 300 metros en todos los sitios donde la higiene del manejo de esta leche estuvo mala. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? En primer lugar, tengo que seleccionar en la tabla de atributos todos los que tienen esa característica. Aquí es tal cual una hoja de cálculo. Puedo ordenarles de mayor a menor, o puedo seleccionarles por grupos, o puedo aislar la información. Entonces, fíjense, solo le voy a dar doble clic sobre la variable y la variable automáticamente se ordena. Entonces voy a seleccionar todos los que son malas. Simplemente con seleccionar en la tabla se selecciona también en la parte gráfica. Hay una relación entre la parte gráfica y la parte tabular. Yo seleccioné todos los malos, por eso se pusieron de color amarillo. Seleccionados estos elementos, por ejemplo, me voy a ir a un análisis vectorial y voy a buscar el proceso que se llama buffer o área de influencia. Ustedes ya se darán cuenta de todas las posibilidades de procesos que hay. En este caso, geoproceso. Y le digo buffer. Los geoprocesos como tal necesitan esta configuración. Datos de entrada, parámetros y dato de salida. En este caso, ¿cuál es el dato de entrada? No. La base de datos que nosotros tuvimos. Entonces, en esta lista deberemos escoger la base de datos de leche. Me dice, ¿qué parámetro le vas a aplicar a tu área de influencia? ¿Cuánto habíamos dicho? 300. 300 metros. Aquí en este caso me está diciendo mucho cuidado con la unidad que estás manejando. Me está diciendo que solamente manejo con grados. ¿Sí? Entonces en este caso no puedo hacer este análisis mientras no pase esta información a coordenadas proyectadas. ¿Por qué? Porque la unidad aquí me está dando en grados. Entonces vamos a hacer la transformación rapidito de estos datos a coordenadas proyectadas, porque caso contrario no puedo establecer estos parámetros. ¿Cómo transformo estos datos o cómo transformo este valor? Súper sencillo. Clic derecho en la capa y a ustedes les da la opción en exportar. Y este objeto lo vamos a guardar en otro lugar. ¿Sí? Primero nos dice en qué formato se va a guardar la información. Yo les recomiendo que trabajemos siempre con archivos de tipo Esri o archivos de tipo Shapefile, que son las entidades vectoriales más comunes con las que trabajamos. Le dan en esa opción y luego les dice cuál va a ser el nombre y la ubicación de este valor que vas a exportarlo. Entonces en mi caso le digo, primero estoy trabajando en el escritorio, en la práctica número 1, y esto se va a llamar base de datos
UTM, para saber que ya va a estar proyectada en el sistema UTM WX84. Yo solo con ponerle en el nombre, ya me voy a dar una pista de que ya está proyectada. Le digo guardar y acá abajo me pregunta, ¿qué sistema de proyección van a tener tus datos? ¿No es cierto? Ya no voy a trabajar con el WX84, voy a trabajar con los datos de UTM. ¿Dónde les encuentro los datos de UTM? Selecciono la opción y con ayuda del filtro digito 32717 y automáticamente me va a dirigir a ese sistema de proyección que es nuestro objetivo. En este caso ya estamos hablando de metros. ¿Sí? Le damos en aceptar y ahora esta nueva capa que se creó ya está en otro sistema de coordenadas. En este caso en el sistema WX84 UTM zona 17 sur. El programa se encargó de hacer esa transformación. Pero si ustedes se dieron cuenta, nunca nos apareció un número, nunca nos apareció una unidad. ¿Por qué? Porque nadie nos explica antes del tema de los sistemas de coordenadas. Pero ustedes ya saben que tenemos básicamente estos dos para poder ir del uno al otro. ¿Sí? Voy a abrir una nueva hoja, en este caso le digo un nuevo proyecto en blanco, y voy a traer esa nueva capa que acabé de crear. Tan fácil como dirigirme a la carpeta donde estoy. Lo más difícil es saber en dónde guardo la información. Y puedo directamente el archivo SHP arrastrarle para desplegarle sobre QGIS. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora este valor, ¿sí?, está en qué sistema de proyección. Sistema de coordenadas proyectado. ¿Sí? Y en este caso, fíjense que solo por pasar el cursor ya me dice, ¿no? Estamos en las coordenadas alrededor de los 700.000 y alrededor de los 9 millones. Ahora sí, vamos de nuevo, abrimos la tabla de atributos, nos vamos en este caso a la variable que estábamos hablando, nivel de higiene, y seleccionamos únicamente los que decíamos que estaban mal. Desde aquí hasta acá. ¿Sí? Se ha seleccionado el grupo que lo dijimos como mal. Vamos de nuevo. Vectorial, herramientas de geoproceso, PAP. Habíamos dicho en que, ¿cuánto queríamos? 300 metros. Y ahora sí ya me deja escoger las unidades de las que estamos hablando. Entonces ustedes siempre van a fijarse que cuando hagan este tipo de análisis, los datos que se capturan en campo vienen en coordenadas geográficas y me toca darle esta connotación para poder transformarle en coordenadas proyectadas. ¿Sí? Le damos el valor y le decimos ejecutar. ¿Qué es lo que hace este momento? Me crea una nueva capa, pero esta vez, esta nueva capa que fue creada me da un radio de influencia de 300 metros. Entonces me está diciendo que por cada punto que fue creado, alrededor hay un área de influencia que podría afectar ese valor. Supongamos que hay una enfermedad que es mucho más peligrosa y vamos a hablar de kilómetros, ¿sí? Lo mismo, vamos a vector, herramientas de geoprocesos, buffer, y cambiemos de la unidad, pongámosle kilómetros. Me estoy inventando variables, ustedes ya en la práctica deberán aplicarle los valores más aproximados a la realidad. Voy a ponerle valores de 10 kilómetros. ¿Sí? Le pido, y en este caso ahora me va a dar radios de influencia de la enfermedad en 10 kilómetros a la redonda que yo pueda reportar como tal vez mis sitios de interés o de emergencia alrededor del análisis que esté realizando. ¿Sí? En este caso ya no se representa como puntos, se representa como polígonos. Y si es que le cargara la red vial, se representara como líneas. Y si tal vez trabajara con análisis con imágenes satelitales, pues trabajaría con píxeles a nivel de saber en dónde están ubicados determinados elementos. Pero ¿cuál es el objeto como tal? De que una vez que yo conozco la variable, el fenómeno que está sucediendo, yo puedo aplicar una serie de cálculos para complementar esos procesos. ¿Sí? Listo. Creo que con esto terminamos. Antes de que terminen de dormir, lo que queríamos dejarles con este mensaje es qué se puede hacer. ¿Sí? Y invitarles a que practiquen. Porque si bien ustedes no tienen integrado en su cátedra el poder realizar esto, no son procesos demasiado complejos.